Buenas jóvenes Padawan, continuamos hablando de ciencia ficción. Entonces, bueno, ya hemos hablado del nivel de realidad, ya hemos hablado de los escenarios que tiene la ciencia ficción, los diferentes escenarios que posee la ciencia ficción. Hemos hablado del punto de vista del narrador, del punto de vista alienígena del narrador, como herramienta, como técnica narrativa para escribir fantástico. Y hemos hablado de los modos narrativos. Cierto que solo hablamos del afrofuturismo y no ahondamos más. También puede verse como el neo-indofuturismo o semipunk, como también se le dice, que es el que toma el modo narrativo, que toma el folclore de los pueblos originarios. Y podemos ver montones de ejemplos, ¿no?, que hay alejados del canon occidental. Incluso la ciencia ficción asiática es un buen ejemplo de diferentes modos narrativos, pero creo que el afrofuturismo lo ilustra bastante bien. Así que no, a menos que me lo pidan, no planeo hablar de otros modos narrativos, porque requeriría tiempo, ¿no? Requeriría más tiempo hacerlo y a lo mejor les interesa, a lo mejor no. Si hiciera un video de otros modos narrativos, por ejemplo, lo que haría sería que recomendaría autores que hay al respecto y hablaría como que país por país, ¿no? Recorrería, como en el caso del neonigerismo, por poner solo un ejemplo. Entonces, vamos a continuar hablando de ciencia ficción, pero ya no vamos a hablar tanto en la generalidad, vamos a hablar de los arquetipos. Es importante saber que una narración posee personajes. Eso lo sabe casi prácticamente todo el mundo. Y el que no lo sepa y se ponga a escribir un cuento, bueno, mejor que ya deje que haga otra cosa, ¿no? O tal vez no lo sabe, pero lo usa de manera intuitiva, ¿no? O sea, hay personajes en un escenario. Hablamos del escenario, ya, los distintos escenarios, hablamos de la construcción de universos, hablamos de la mitopoiesis, el, el escenario de ciencia ficción en el que vamos a meter a los personajes. Pero los personajes son importantes, entre otras cosas, porque los personajes son arquetípicos. Es decir, los personajes existen personajes tipos de diferentes escenarios de la ciencia ficción y de la fantasía. Por ejemplo, dentro del escenario del horror fantástico, el fantasma, el demonio o el zombie ya son arquetipos. Es decir, cuando yo digo zombie ya sabemos de lo que estamos hablando. Aunque yo hable de mi propio zombie. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos tipos de vampiros no hay? Hay montones de tipos de vampiros y estos vampiros han evolucionado a lo largo del tiempo y cada autor hace su tipo de vampiro, del mismo modo que cada autor hace su tipo de zombie, acorde a la construcción que ha hecho previa de su universo, pero emplea personajes clave, personajes arquetípicos. Lo mismo pasa con la ciencia ficción. El personaje del extraterrestre, el personaje del científico loco, que es un arquetipo que ya está como un poco agotado, ¿no? Ya ahora es más bien la corporación siniestra, etcétera. Entonces voy a tomar un arquetipo de la ciencia ficción y vamos a hablar de su evolución. Y así hablamos un poco de los personajes, de los arquetipos y del simbolismo que tiene, porque recordemos que todo esto es una gran metáfora. Y como es una gran metáfora, los arquetipos también son símbolos. También todo esto tiene un carácter simbólico, de alguna manera. Y cada autor le aporta su propio simbolismo. Cuando los arquetipos ya pierden esa riqueza que le aporta cada autor, se vuelven estereotipos. Y ya la historia se vuelve ya automáticamente descafeinada, se vuelve un producto comercial sin valor artístico, porque puede haber productos comerciales con un valor artístico de algún tipo o con algún sentido. Ya el estereotipo se vuelve una fórmula. El arquetipo no. El arquetipo es un tipo de personaje, pero que tiene su propia riqueza. Entonces vamos a escoger el más famoso de la ciencia ficción, o al menos el que yo considero más famoso de la ciencia ficción, que es el robot. Entonces, antes que existiera la palabra robot, ya se hablaba sobre robot. De hecho, antes que surgiera la ciencia ficción, ya se hablaba de personas artificiales. Es decir, este es un arquetipo mucho más viejo que la ciencia ficción tomó para sí. El ser artificial. ¿Cómo viene esto? Bueno, ya efectos tenía, o sea, ya en la antigua Grecia, en la Ilíada se hablaba de seres mecánicos,
sea, de seres artificiales, construidos artificialmente, que poseían vida o algún tipo de vida diferente y extraña, que servían como... No me queda claro si los seres mecánicos que tenía efectos en la Ilíada eran sus esclavos, eran sus sirvientes o eran sus herramientas, o si pensaban o no, no lo sé. No soy tan experto en el canon occidental y menos en la mitología griega. Pero bueno, la cosa va por ahí. Creo que es posiblemente el registro más viejo de seres artificiales, aunque creo que los acadios y los babilónicos tenían unos toros de bronce y unas cosas ahí que me sonaban también a artificiales, ¿no? A mecanismos que emulaban la vida, la vida. Entonces, más para acá, hasta la revolución industrial, el resto del tiempo, forma parte del relato folclórico. El hombre artificial, y aclaro, el hombre artificial y no la mujer artificial, o la gente artificial, o la persona artificial, porque estamos hablando de un periodo en el que la literatura, o al menos las cosas que se escribía, era dominio de los hombres. El machismo ahí es extremo, no tiene sentido pluralizar nada. Tal vez si había una mujer artificial era mala, pega el cuño. Y ya, no creo que haya, tal vez fuera, alejándonos de Europa, podemos encontrar algún caso raro y distinto, pero yo no lo conozco, al menos. Entonces, cuando comienza desde el mismo comienzo de la ciencia ficción, de la modernidad y del relato apegado a la modernidad, que usa la ciencia como elemento para discutir los temas de su momento y para enfrentar desde otra óptica el problema de la modernidad y el problema de la industrialización, ya desde el primer relato, que es Frankenstein, el Chile o el nuevo Prometeo, ya se toma al hombre, a la persona artificial, al hombre artificial, pero no como se había hecho hasta ahora. Es decir, en el relato folclórico, generalmente, el hombre artificial viene producto de la magia. Ojo, no es esa magia, no es la magia de Brandon Sanderson, no es la magia de Tolkien, no es la magia de la fantasía heroica. Es una magia tradicional, es una magia que tiene un origen demoníaco, de pacto con el diablo. Es la magia europea que se aleja de Dios. Es decir, los seres vivos, y en especial los seres inteligentes, provienen de Dios. Ese es el pensamiento medieval. Por lo tanto, si alguien se toma la pequeñísima atribución de crear vida, está emulando a Dios, por lo tanto se está oponiendo a Dios. Quiere decir, la única manera, herramienta que hay de crear vida fuera de Dios, es decir, que nazca, porque a Dios le dé la gana, es usando los poderes del demonio, o poderes de magia oscura, o etc. Y eso va desde todos los homúnculos hasta el golem. Sin embargo, en el moderno Prometeo, el doctor Frankenstein usa la ciencia, desde el primer momento, usa la ciencia como elemento creador de la criatura. Y, interesante, la criatura no es producto del mal, es producto de la soberbia de su creador. De hecho, en Frankenstein, en el moderno Prometeo, el protagonista, por decirlo así, o el arquetipo que lleva la trama y con el que uno empatiza, no es con el doctor Frankenstein, que es el dueño del diario, es el que está contando la historia, es el narrador personaje, sino uno empatiza con el monstruo de Frankenstein, que nunca lleva nombre, no se llama Frankenstein, se llama el monstruo de Frankenstein. ¿Qué sucede con esto? Que la idea que tenemos de Frankenstein, de las películas de horror, proviene de una obra teatral norteamericana que se basó en el libro. ¿Qué pasa con esto? El tono era diferente, había algunos cambios, pero siempre tomaba el punto de vista del monstruo. ¿Qué simboliza el monstruo? El ser artificial. Bueno, la gente del lenguaje inclusivo posiblemente explote con esto, ¿no? Porque el monstruo, el hombre artificial de Mary Shelley es las mujeres. Es decir, es un símbolo de las mujeres. Es un símbolo de lo femenino. ¿Por qué? Porque es la otredad. Es lo que la sociedad considera monstruoso cuando no lo es. Cuando considera monstruoso prácticamente por nacimiento. Cuando ha sido designado como algo terrible, como algo horrible, como algo monstruoso, como algo pecaminoso incluso, desde un punto de vista del prejuicio.
sea, Mary Shelley, en mi opinión, estaba hablando cuando usa este tipo de personaje que ella no sabía que iba a volverse arquetípico de la persona artificial, lo usa para criticar los prejuicios de su época y sobre todo el machismo de su época y el trabajo mismo que ella pasó en su vida. Entonces, ya desde su nacimiento, el ser humano artificial a través de la ciencia y no de la acción demoníaca, se vuelve un símbolo de la otredad, un símbolo de lo peligroso. Entonces, cuando volvemos a hablar de robot, todavía no se llama robot. Existen tres historias, yo considero que son tres, las historias de los años 20, que engloban el sentido de lo proto-robótico ya en medio del periodo entre guerras, o sea, ya había ocurrido una industrialización, la tecnología era parte de nuestras vidas, había ocurrido una primera guerra mundial y entonces había llegado algo nuevo, que era la clase obrera. Es decir, ya las grandes ciudades eran grandes ciudades, las guerras eran mundiales, eran a otra escala, y ya la población obrera ya era mayoría, una mayoría peligrosa, o una mayoría que al menos coqueteaba ya con el poder. Y así surgen tres obras que yo considero fundamentales en el análisis de lo que después sería el arquetipo del robot, que son Alexei Tolstoy, con La rebelión de las máquinas, libro que yo no he podido encontrar, creo que es una obra de teatro, no he podido encontrarla porque cada vez que googleo, o sea, yo rara vez puedo yo ir a librerías de libros extraños y cosas así que se encuentran fuera de Cuba, ¿no? Pero cuando yo busco en internet La rebelión de las máquinas, todo lo que me sale tiene que ver con el Terminator y ahora con la inteligencia artificial. Así que no he podido leerla. Tengo solamente la referencia. La rebelión de las máquinas, Metrópolis, de T.A. von Harbour, y RUR, la obra de teatro de Karel Čapek. Entonces, estas tres son importantes. ¿Por qué? Porque son tres enfoques distintos donde hacen una metáfora de la clase obrera con seres artificiales, con la otredad. Lo mismo que hace Mary Shelley con Frankenstein. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en el caso de Čapek la obra RUR, o sea, Rossum Universal Robots, es una compañía privada que construye seres artificiales, hombres artificiales para trabajar, para que la gente no trabaje. Se construye esclavos, construye trabajadores, construye proletarios. Y entonces, estos seres artificiales, todo el tiempo hay un cuestionamiento, sin que ocurra muchas cosas, hay un cuestionamiento de si estos seres artificiales tienen alma o no. Este debate filosófico se dan cuenta que ha cambiado con la modernidad. O sea, ya no es que yo lo hice artificialmente, por lo tanto me opuse a Dios. No. La ciencia es neutra. La ciencia no se opone a Dios ni lo apoya. La ciencia los crea. Es a ti a quien te toca decidir si tienen alma o no. Es decir, es un pensamiento que coexiste con el pensamiento religioso y con el pensamiento científico. Algo a lo que ya no estamos tan acostumbrados. Eso es lo interesante de este periodo. Y por supuesto termina en una especie de negociación entre el dueño, que sí descubre que son personas, y los ayuda. Esto es políticamente lo que sería el sindicato. La parte de la izquierda de aquel momento, la parte de la clase obrera que pensaba que el sindicato es importante. Es decir, necesitamos un dueño que nos entienda, empatizar con el dueño, presionarlo de ser necesario, pero al final llegar a una negociación, porque el capitalista necesita de nosotros para ganar dinero y nosotros necesitamos de él para ganar dinero también. Entonces, este es el enfoque que le da Čapek en RUR, de una obra en checo. Después viene Metrópolis, es una obra creada en Alemania por T.A. von Harbour, que es fascista. El enfoque filosófico y social que tiene es un enfoque fascista. Es una gran ciudad que tiene el músculo, que es el pueblo, que son los obreros, y el cerebro, que son la clase no gobernante, sino administrativa. Entonces, el cerebro no puede vivir sin el músculo no puede vivir sin el cerebro, pero el músculo no puede intentar tomar las atribuciones del cerebro. Y cuando esto pasa, todo se va al traste. ¿Y por qué pasa? Por un robot, es decir, por un ser artificial mujer. Y aquí la mujer ya sigue siendo un elemento del mal.
Interesante porque la obra es escrita por una mujer. Es un elemento del mal que toma la forma de una mujer virtuosa y es el enemigo. Entonces ya creo que este es el primer robot villano que tenemos, ¿no? O sea, el primer robot villano que tenemos, con el que no empatizamos, con el cual es un elemento de la destrucción de lo malo, de lo que consideramos políticamente o filosóficamente negativo, ya se emplea el robot como lo ajeno a los humanos, porque los humanos sí tienen dos clases sociales muy bien definidas. Entonces, la tercera es muy parecida al RVR, que es la rebelión de las máquinas, y como ya lo dice el nombre, es el mismo caso de robots que están siendo explotados por humanos, pero que estos robots hacen una revuelta. Le ganan a las máquinas y construyen una sociedad de las máquinas. Muy ruso, ¿vale? Esto es ruso. Esto viene de Rusia, donde se está cocinando la Revolución de Octubre, donde ya está andando la Revolución de Octubre. No sé si esta obra de teatro se hizo antes o después de la Revolución Rusa, pero tampoco es importante. O sea, simplemente políticamente y filosóficamente ese es el tema de debate en su momento. Entonces, pasa el tiempo, pasa la Segunda Guerra Mundial, no hay nada destacable con este tipo de arquetipo de la persona artificial hasta que llegamos a la posguerra, los años 40, 50, de 40, 50 y 60, y entonces aparece ya en los 60, creo que el primer relato es el 50 y pico, si mal no recuerdo, aparecen los robots de Asimov, de Isaac Asimov. Isaac Asimov, que es el que crea las tres reglas de la robótica, crea un robot bueno, un robot noble, se aleja de la ciencia ficción del periodo pulp, donde los robots solo eran cosas raras, cosas extrañas, no eran reseñables. O sea, mientras los europeos estaban haciendo historias donde los robots eran la clase obrera, el robot que se dibujaba o aparecía en las historias pulp de esa misma época, de los años 20 en Norteamérica, era simplemente lo ajeno. El extranjero, el malvado, era una metáfora bastante simple de lo ajeno, al igual que el extraterrestre, igual que el monstruo. Entonces Asimov le otorga complejidad a esto, porque el robot no es el malvado, pero el humano tampoco. Entonces, ¿dónde está el conflicto aquí? ¿Dónde está el verbo? ¿No? Porque Asimov no hacía exactamente no hacía utopías. Entonces, ¿dónde está el conflicto aquí? Bueno, en que ambos son personas, son dos seres distintos. Los robots son personas y los seres humanos siguen siendo personas. Y hay una búsqueda de la humanidad en todo eso. Ahora, ¿cuál es la distinción entre una persona y otra? Y ahí vamos a la naturaleza y a la metáfora que está haciendo Asimov. Cuando analizamos las tres reglas de la robótica, un robot es un sirviente, es un criado. Primera ley, y vamos a forzar mi recuerdo. Primera ley, un robot no puede dañar a un ser humano. Si quitas la palabra ser humano y pones amo, y quitas la palabra robot y pones esclavo, dice un esclavo no puede dañar a un ser humano. Esa es la ley número 1 de la esclavitud. No puedes tener un esclavo y si este esclavo está dispuesto a dañarte a ti. No puede. La relación amo-esclavo no funciona así. Segunda ley de la robótica. Un robot debe hacer caso a las órdenes de un ser humano, a menos que incumpla con la primera ley. Es decir, un esclavo tiene que obedecer al amo, a menos que el amo le pida que lo mate. Te queda claro que estamos hablando de esclavitud, ¿no? Pasamos a la tercera ley de la robótica, o ya no hace falta. La tercera ley es: un robot debe cuidar de sí mismo, a menos que inflija las dos leyes anteriores. Es decir, no tiene sentido un esclavo que se suicida, porque un esclavo es una inversión. El esclavo debe cuidar de sí mismo, a menos que tenga que dar que el amo lo mande a una tarea donde corre peligro para su vida. No debe importarle. Eso pasaba. Eso es esclavitud. O a menos que un ser humano esté en peligro. Es decir, que se sacrifique por el amo. Esas tres leyes definen perfectamente, tal vez no definen el comportamiento de los robots del futuro, pero sí definen perfectamente el comportamiento de los esclavos del pasado. ¿Por qué? Porque la necesidad de trabajo doméstico en los Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos del centro y del sur, seguía existiendo, y Asimov simplemente les otorgó a sus lectores un futuro en el cual no tuvieran esclavos, porque la esclavitud estaba mal, moralmente mal. Un futuro donde hubiera unos esclavos que no eran humanos, que estaban realmente deshumanizados porque eran artificiales. Ese es el concepto que tiene. Y claro, hay esclavos buenos, hay esclavos malos, hay esclavos que salen de su condición de esclavitud. Hay esclavos que, por su buena obra toda una vida, como el hombre del bicentenario, 200 años después los seres humanos lo llegan a considerar casi un humano. Es la esclavitud, señor, es eso.
Y a partir de ahí viene todo un conjunto de estereotipos, o sea, de robots que han cambiado y evolucionado de alguna manera u otra, pero siempre es una metáfora de la otredad en un sentido más social. Detalles interesantes, el Japón en la posguerra, cuando dibuja sus animes, sus mangas, eh, el robot tiene otro sentido, porque el robot es gigante. Hay una nostalgia por el pasado antiguo. Y el robot, por lo menos en el caso del cine de mecha, el robot es una metáfora de los demonios. Recuerdo que a Kojin, el abuelo, le dice, recuerda, Messenger no es ni bueno ni malo, es tan bueno o tan malo como tú seas. Es decir, hay una clave moral ahí de la bondad y la maldad. Casi todas las historias de robots japonesas tienen que ver con el bien y el mal, es decir, con la relación que existe con la tecnología. O sea, no son una metáfora de la tecnología, son generalmente herramientas. Puede que tengan almas por intereses narrativos, pero no están hablando de ninguna clase social, están hablando de cuán buenos somos nosotros o cuánto nos está afectando el exceso en el uso de herramientas, la dependencia de la tecnología. Es una sociedad hipertécnica, como siempre ha sido la japonesa, y al mismo tiempo tan moral, es lógico que esto pase. Es lógico que este pensamiento sea. Y el otro detalle, que es un arquetipo que se parece al robot, pero no lo es, pero está muy relacionado con la informática, que es la inteligencia artificial, que es un arquetipo que surge ya desde los 70, surge como arquetipo, y en los 80 ya llega a su nombre resulta con el cyberpunk. La inteligencia artificial es el mejor malvado y el mejor héroe que puede tener el cyberpunk, no solo de los 80, sino a posteriori, sino, díganse, los maestros de títeres de Ghost in the Shell o a Skynet de Terminator. O a las máquinas detrás de Matrix. Entonces, ya esto es una metáfora ya más compleja, una metáfora que puede ser del sistema, de la política, de las corporaciones. Recordemos que estas historias están dentro del cyberpunk, dentro de una distopía que critica al capitalismo del mercado, al capitalismo brutal, puro y duro, no al capitalismo noble, ni al capitalismo de Estado, ni nada por el estilo, sino a un exceso de liberalismo. Ese es el tipo de distopía que es el cyberpunk. Y obviamente hay una metáfora entre las grandes corporaciones que no tienen moral, que solo tienen ganancias, y la inteligencia artificial. Y eso tal vez sea lo que ha llevado al debate actual y al temor sobre la inteligencia artificial, ¿no? Es que simplemente aquellas inteligencias artificiales no son estas inteligencias artificiales, son simplemente metáforas de las corporaciones que ahora nos están vendiendo las inteligencias artificiales y ahora nos ponen las redes sociales y no hablan más porque esto va a salir de una red social y no quiero problemas ni con el sistema ni con la inteligencia artificial. Así que lo dejamos ahí. Y ese es el arquetipo de robot hasta ahora. No ha cambiado mucho, creo que desde que cayó la Unión Soviética y terminó la Guerra Fría, creo que el robot no, si acaso es un arquetipo que ha migrado un poco a la fantasía. Es decir, hay tantos robots que ya seres artificiales o robots movidos por magia ya están en la fantasía. Ya personas artificiales evocadas por magia, pero ya por una magia descafeinada o desprovista de la moral de Dios, del maniqueísmo de Dios y diablo y de la bondad y la maldad, ya desprovista de eso, una magia que simplemente es una herramienta y, ojo, se usa igual que la ciencia, es casi exactamente igual que como se usa en la ciencia, es decir, es un poder neutro, porque de lo que estamos hablando es otra cosa. Estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de clase obrera, estamos hablando de preguntas filosóficas. Es decir, es un arquetipo, el robot es un arquetipo de la ciencia ficción, puede estar ya ha migrado a varios escenarios, no es único ni de la ópera espacial, ni de la ciencia ficción cyberpunk o el futurismo en general, sino ha migrado incluso hasta la fantasía, ha migrado. Entonces, ¿dónde queda el robot? Creo que el robot puede darnos más porque el robot siempre sea un símbolo de la otredad, siempre sea un símbolo de las minorías. Y entonces siempre va a ser interesante que exista, ¿no? Las últimas cosas que he leído sobre el robot, como se las pondré ahí abajo, las últimas cosas que he leído sobre el robot. Seguimos hablando de minorías,
seguimos hablando de clase obrera, seguimos hablando, esta vez hablamos de inmigrantes también. El robot siempre será el otro, siempre será una metáfora del otro, aunque haya robots que caminen por nuestra vida. O sea, aunque nuestra vida incluye robots, estos robots sean otro tema y un tema con el que tenemos que lidiar como seres humanos, no como artistas. Estamos hablando solamente de literatura y de la reflexión sobre el presente. Entonces, aquí termino. No sé si les interesa seguir hablando de arquetipos, perdón, ya hablé de estereotipos, de arquetipos, y si quieren que hable de otro arquetipo, que el arquetipo les gustaría que comentara, no sé, los extraterrestres o los magos y los hechiceros en la fantasía heroica, el que quieran, podemos hablar de eso o podemos simplemente pasar a otro tema de ciencia ficción o hablamos de escenarios que se nos habían quedado. Así que, bueno, muchísimas gracias por prestarme atención y por llegar hasta el final. Ahí nos vemos.